Muy bien, qué lindo es estar nuevamente todos juntos en esta reunión, ¿no? Es un privilegio que el Señor nos ha concedido, especialmente después de no poder hacerlo el año pasado. El poder hacerlo este año es más dulce aún. Pero es un honor también que lo consideren a uno para participar de esto desde esta perspectiva, ¿no? Desde el púlpito. Así que desde ya, gracias. Siempre me siento halagado cuando me invitan a mí a predicar. Y este año no fue la excepción. Cuando me llegó la invitación, como hacemos muchas veces, los pastores empezamos a pensar, bueno, ¿cuál sería el tema para predicarle a los pastores? Y enseguida mi mente empezó a trabajar y a buscar y a decir, bueno, podría ser esto o podría ser aquello. Predicándole a pastores, ¿no? Quiero ser sustancioso y profundo, ¿no? Después, algún día si escribo un libro, quiero que me lo compren, entonces quiero darles algo, ¿no? Que se puedan llevar a sus casas, ¿no? Bueno, esa fue la forma que trabajaba mi mente. Entonces empecé a buscar un tema para lucirme. Pero más adelante recibí una carta de mi querido hermano, donde querían que tocara un tema en particular. Y ahí, bueno, a veces eso ayuda y a veces no. En mi caso, no. Ahora, yo conozco a mi hermano, trabajamos juntos en muchas cosas y somos más unidos que un hermano, ¿no? Hemos vivido toda una vida juntos en el ministerio. Entonces, me voy a burlar un poquito de él, pero bueno. Creo que me va a dar esa licencia. Pero esto es lo que me escribe en la carta. El tema: liderar el ministerio traspasado de su padre que comenzó la obra a usted como hijo e hijo espiritual, tomando en cuenta su trabajo en el ministerio del campamento y ministerio en general a través de los años. Después de leerlo varias veces, confieso que no tenía la más pálida idea lo que quería que predique. Entonces decidí leer el pasaje lema en Hechos. No le agrego nada. Y aparte, nunca cuando me invitan a predicar, predico los versículos lema, porque todos los tocan y te queman el tema y chao. Pero no encontré nada parecido al tema en cuestión, así que decidí ampliar mi búsqueda en la palabra de Dios, porque seguro que el hermano no quería que escriba otro capítulo al libro de los Hechos. Creo que queda mal si invento la doctrina del campamento. Así que bueno, ustedes entienden mi dilema ahora. ¿Qué les voy a predicar? Pero después de sufrir un poco, encontré una conexión. Créanlo o no, hay un personaje en la palabra de Dios que recibió un campamento de su sucesor espiritual. Sí, mi asombro fue igual que el suyo en este momento. Hay en la palabra de Dios algo así, y en un momento les voy a explicar que fue Josué. Josué literalmente recibió el campamento de Israel de Moisés. Está bien que Moisés y Josué no eran pastores. Está bien que el campamento de Israel no era un campamento de jóvenes. Pero dice campamento, así que listo, ya está, lo voy a predicar. Como decía el hermano, buscad y hallaréis, ¿no? Esta mañana. Yo busqué y yo hallé. Así que vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. Mi enfoque va a ser cómo asegurarnos que nuestro ministerio persevere
en la siguiente generación. Así que el título de mi mensaje es ¿cómo asegurarnos que nuestro ministerio persevere en la siguiente generación, heredado de un padre, de otro pastor, de un hermano o de un desconocido o no? Para eso voy a enfocar primero en un ejemplo bíblico, como corresponde, y segundo les voy a dar un ejemplo personal con su permiso, y voy a compartir parte de mi testimonio y parte de la historia del ministerio que ahora ocupo. Para los que no saben, mi padre, junto con el pastor Jaime Strickland, comenzaron el campamento de Marcos Paz, comprándolo en el año 73. Yo tenía 8 años de edad en ese tiempo y ha sido parte de mi vida desde ese momento. A través de los años he pasado por todas las etapas, desde precampista a campista en todas las etapas, hasta colaborador y ahora director general en el campamento de Marcos Paz. Y en ese paso, en ese transcurso de tiempo, también heredé la responsabilidad de llevar ese ministerio adelante y asegurarme de que persevere en el tiempo. Si estamos en eso en este momento. Pero antes de leer el texto, vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, acudimos ante ti en este momento. Te damos las gracias por este privilegio que nos das de compartir tu palabra, de animar a los hermanos, de entregarles lo que has puesto en mi corazón. Padre, que pueda ser de ánimo y de edificación a los hermanos y de gloria a tu nombre. Pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén. Libro de Deuteronomio. No sé si se dieron cuenta pero muchos de los mensajes esta semana han sido del Antiguo Testamento. Será porque hay muchos ejemplos de perseverancia, ¿no? Deuteronomio capítulo 31, versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años y no puedo más subir o salir ni entrar. Algunos no pueden subir y entrar tampoco. No, subir y bajar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás, no te rías, Marzo, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y harás con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hasta ahí nomás en el texto de esta noche o esta tarde. Es difícil decir esta tarde porque nunca predico a esta hora del día. Seguro que ustedes nunca escuchan tampoco a esta hora del día. Sé que los ravioles han caído medio pesados, así que voy a tratar de ser breve. Pero quiero hablarles de esta transición, de este traspaso de autoridad de uno a otro. Si vamos a lograr que nuestro ministerio persevere en el tiempo, debemos asegurarnos que el traspaso de ese ministerio esté hecho correctamente, para que continúe, para que persevere. Así que vemos acá el consejo de Moisés
a Josué. Y lo primero que él le dice en versículo 7, dice, llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, esfuérzate. O sea, lo primero que le dijo a Moisés es que a Josué, que esto no va a ser fácil. Moisés estaba en una etapa de su vida cuando había comprendido muchas cosas ya. Había pasado por muchas cosas. Y él entendía que nadie es inmortal, ni siquiera él. Él le dijo, tengo 120 años y no puedo más, no puedo más, ni entrar ni salir. Traducido, él dijo, no los aguanto más. No aguanto más liderarlos a través del desierto. Eso es lo que dice en hebreo. Bueno, si no lo dice, por lo menos él lo pensó. No puedo más entrar ni salir. Entonces alguien más tiene que tomar mi responsabilidad. Les voy a dar otra verdad, hermanos. Todos vamos a ser reemplazados. Todos vamos a ser reemplazados. Como decía el pastor Marcelo hoy, ¿no? En los últimos 10, 15 años, aquellos que nos formaron a nosotros, la gran mayoría ya no está con nosotros. Han sido reemplazados. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que si bien ahora somos esenciales quizás en el lugar donde estamos, ese lugar no es permanente. Vamos a ser reemplazados. Todos necesitamos que alguien persevere en nuestro lugar, que alguien continúe la obra a la que nosotros le hemos puesto tanto amor, tanto esfuerzo, tanto cariño, tanta transpiración y tanta lágrima. Alguien debe hacer que ese ministerio persevere. Entonces Moisés le da una serie de consejos que muchos de nosotros, los más veteranos, ya hemos entendido y los más jóvenes están aprendiendo en sus primeras experiencias en el liderazgo. Como ya hemos escuchado, el ministerio requiere de esfuerzo y de motivación. No es fácil hacer lo que hacemos. Liderar a un grupo de personas es mucho trabajo. Es una carga de estrés muy elevada. La mayoría de las personas no entienden el nivel de estrés que conlleva liderar a las personas. Y a eso le agregamos el hecho que la mayoría piensa que solamente trabajamos un día por semana. Ya lo hemos mencionado, ya los temas se están solapando acá, ¿no? en el fundamentalismo. Pero no es fácil, es difícil hacer lo que hacemos. Moisés entendía esto. Moisés, conocemos su historia, sabemos todo lo que atravesó, las presiones, enfrentarse al faraón, cruzar el Mar Rojo, liderar a un pueblo descontrolado. Él sabía lo que implicaba lo que él le estaba por conceder a Josué. Josué ahora sería el encargado de entrar a la tierra prometida, de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés sabía lo que Josué iba a enfrentar en el liderazgo. Sabía que iba a enfrentar la euforia de las victorias, la vergüenza de las derrotas, el dolor del pecado en algunos, el engaño de falsos enemigos, la rebeldía de hermanos, los celos, las contiendas. Quizás nosotros podemos identificarnos un poquito con estas cosas que enfrentó. No es fácil. Por eso Moisés le dice, esfuérzate a Josué. El primer paso es un esfuerzo.
Hay que arrancar sabiendo que el trabajo es esforzado, no es fácil, no es para cualquiera. Siempre hay una nueva batalla para enfrentar. Ahora hay muchas cosas buenas. Estamos pintando un cuadro medio deprimente esta semana con tanta dificultad en el ministerio. Pero bueno, por algo tenemos que perseverar, ¿no? Porque no es fácil. También hay muchas cosas hermosas como esto, esta comunión y esta amistad, que no todos la pueden disfrutar. Pero Moisés quería asegurarse de que Josué entendiera que lo que estaba a punto de hacer era un esfuerzo. Yo lo aprendí mi primer día de pastor. Mi padre viajó a los Estados Unidos. Una de mis primeras experiencias me dejó a cargo de la obra en San Antonio de Padua. Mi primer domingo, después de predicar, pensé que ya había llegado. Yo soy el pastor ahora, ¿no? Con toda la juventud de la inexperiencia. Viene una señora después de la reunión y me dice: mi esposo me golpea y a mis hijas, ¿qué hago? Bueno, ahí entendí que no sabía lo que pensé que sabía, ¿no? Cómo manejar esas situaciones. Y de ahí cuesta arriba. Era un esfuerzo. Siempre hay una nueva batalla para enfrentar. Lo segundo que le dice es: anímate. Anímate. ¿Por qué? Porque no es difícil desanimarse, como ya hemos explicado. No es difícil desanimarse en el ministerio. Ya hemos dicho que el desánimo es una de las primeras causas, la causa principal por el abandono en el ministerio. Y todos hemos luchado con el desánimo. Creo que nada nos debe desanimar más a los que estamos comenzando ahora, es entrar al templo y empezar, o al horario de la reunión, y no hay nadie a quien predicarle. Qué desánimo después del trabajo, de la preparación, de la invitación, y después de que ya tenés un grupo y de repente no viene nadie. Es difícil. Hay que animarse. Hay que animarse uno mismo a veces, para no abandonar. Si vamos a lograr que nuestro ministerio persevere en los que vienen detrás, deben saber la realidad que van a enfrentar en el ministerio. Yo quiero ser como el misionero. Mira qué fácil que la tiene. No es así. Hay que enfrentar el desánimo, las luchas. Así que debemos enseñarles a que confíen y se animen en el Señor que los llamó y los puso en la obra. Deben contar el costo, si no van a ser otra estadística más. Tristemente, en la posición que me ha tocado, he tenido que intervenir en situaciones donde ministerios se han disuelto, donde no quedó nada. Y hemos tenido, junto con el pastor Marcelo, entrar y juntar las obras, levantar los pedazos que han quedado, ¿no? Una estadística más, ¿no? Porque no supieron animarse. Moisés le dice: esfuérzate y anímate en el Señor. Después Moisés, en su mensaje a Josué, lo carga con una mochila. Él le dice: tú entrarás con este pueblo. Moisés dice: hasta acá llegué, ahora te toca a vos. Le puso la mochila, el peso de la responsabilidad. Le dio su bendición. Y fíjense dónde. Delante de todo el pueblo. Yo creo que esto fue intencional. Seguro que Moisés había tenido conversaciones en privado con Josué sobre el día a día del liderazgo de la nación. Pero Moisés hizo algo intencional acá, lo llamó enfrente de todo el pueblo y lo invistió con la autoridad de liderar. El traspaso de autoridad muchas veces
es un tema delicado. También hemos tenido la experiencia de observarlo en varias situaciones. Es complicado, no es fácil el traspaso de las autoridades. Hay muchas emociones humanas involucradas. Por eso Moisés elevó a Josué para darle mayor autoridad ante el pueblo. Lo hizo delante de todos y delante de todos le hizo: vos vas a ser el que lo guíe de acá en más. Si vamos a asegurarnos de que nuestro ministerio persevere, debemos elevar a los que vienen detrás a un lugar de autoridad. No son nuestros súbditos, son nuestros colaboradores. Y debemos respetarlos, respetar su autoridad delante de todos en nuestra congregación, porque si nosotros no respetamos su liderazgo, ellos tampoco lo harán. Moisés los puso delante del pueblo y dice: tú los guiarás, tú los harás entrar en este pueblo. Le dio credibilidad a Josué. Josué ya había sido llamado por Dios a liderar el pueblo. Ya era la voluntad de Dios, lo sabían. Josué era un general experimentado del ejército de Israel, no era un neófito. Pero es una cosa estar involucrado y otra cosa cargar el peso de la responsabilidad del ministerio. Moisés lo elevó a la posición de autoridad, traspasó el mando, traspasó la autoridad públicamente, sometiéndose a él mismo a la voluntad de Dios. Es importante que si vamos nuestro ministerio va a perseverar en el tiempo, que esos traspasos de autoridad sean hechos correctamente. Debemos elevarlos en autoridad para que sean respetados así como nos respetan a nosotros. Y después, en versículo 8, Moisés les dice a Josué: Jehová va delante de ti. Jehová va delante de ti. Josué era un siervo, como nos dijo hermano Yáñez, era un siervo de Moisés. Pero ahora Moisés le dice: no me sigas más. Jehová es el que va delante de ti. Le recordó a quién debía seguir. No pidió que lo entronaran en el poder. No pidió que le hagan un monumento a la entrada del tabernáculo. No le dijo: asegúrate, Josué, que el pueblo nunca se olvide de mí. Le dijo: ahora seguís a Jehová. Él va delante de ti. Ahora, no hay nada de malo con honrar a aquellos que nos han formado y que nos han guiado y han preparado el camino para nosotros. Lo hacemos con frecuencia. Pero no los veneramos, no los canonizamos como si no somos diferentes a los católicos y sus santos. No los canonizamos, son hombres, siervos de Dios, y los honramos por el impacto que han tenido en nuestras vidas, pero no los seguimos a ellos, seguimos a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Los que vienen detrás nuestro no nos deben venerar a nosotros, deben venerar a nuestro Salvador, a Él siguen. Que no sean devotos nuestros, que sean devotos de Cristo. Deben saber que aunque estén solos en este mundo, aunque nosotros no estemos presentes, pueden confiar en el Señor, que pueden seguirlo a Él, porque Él es el que va adelante en esta obra. Él jamás los va a dejar, jamás los va a desamparar, así como no lo ha hecho con nosotros. Jesús es nuestro capitán, es el que va con nosotros. Debemos mantener nuestros ojos fijos en Él. Esto debemos enseñar a los que vienen detrás, a los que estamos formando, si es que la obra que hacemos va a perseverar en el tiempo. Y ahora, si ustedes me permiten, les voy a contar algunas historias de que me formó a mí, de que me traspasó
el ministerio a mí. Me doy cuenta al ver el rostro de muchos de ustedes que no han tenido la oportunidad de conocer a mi papá, el pastor Ricardo Todd, el padre Abraham de nuestro movimiento, sirviendo como misionero acá en Argentina por más de 50 años, que ya no está con nosotros. Su salud no le permitió seguir o estaría aquí todavía. Pero él tuvo un gran impacto. Él fue uno de los que ideó esto, que tuvo la visión para juntarlos a este grupo. Incompatible muchas veces, en muchos casos, pero estamos acá, ¿no? Él ayudó a lijar las asperezas para que pudiéramos tener comunión y amarnos y sacar provecho de esta relación y de tener otra visión por la obra acá en Argentina. Nos prepararon el camino. Pero ya no está con nosotros. Pero sí hemos aprendido mucho de él, y yo en particular, pudiendo haber sido testigo presencial de su ministerio en primera fila. Y si hay una cosa que nos impactó a mí y a mis hermanos, somos 5 en total, 4 hermanos y una hermana. Los 4 hermanos estamos en el ministerio tiempo completo. Mi hermana se casó con un misionero, el pastor Freeman, ustedes lo conocen. Tuvo un impacto en sus hijos. Y una de las cosas que nos ha impactado a nosotros al ver de cerca su ministerio fue su ejemplo de amor. Una de las cosas que es indiscutible al recordarlo es recordar la forma que él amaba a las personas y amaba la obra de Dios. Una de sus cosas favoritas era amigarse con los pastores jóvenes, los que estaban comenzando una obra, y los apoyaba y oraba por ellos y prestaba especial atención por ellos porque amaba la obra acá y quería asegurarse de que perseverara. Y en mi caso personal fue un apoyo incondicional, a pesar de todas las diferencias que puede tener un hijo de pastor con su padre. Él fue siempre paciente, siempre mostró ternura, siempre entendimiento a la situación que yo vivía, y nunca, jamás me presionó para que yo entre en el ministerio, para que sea un misionero. Yo tampoco tenía intención de serlo, pero bueno, Dios tenía otros planes. Y puedo decir con absoluta certeza de que no recuerdo jamás en mi vida haber cuestionado a mi padre en su forma de ser. Jamás pensé, sí, en la iglesia es así, pero en casa es otra cosa. Jamás. Porque era genuino. Era genuino. Y eso me moldeó a mí. No soy mucho en esta vida, pero trato de imitar el ejemplo de amor que él moldeó para mí. Y lo que me ayudó en mis primeros pasos en el ministerio. Si vamos a formar a otros que nos sigan en el ministerio, debemos ser genuinos delante de ellos. No pintarles un cuadro espiritual que no es realidad. Debemos ser genuinos. Él tuvo la paciencia en el proceso de transición. Él pastoreó la iglesia de Padua, pastoreó esta iglesia, comenzó el ministerio del campamento y estuvo involucrado en muchas otras obras y con muchos otros hermanos. Y la gran mayoría de los ministerios que él estaba involucrado persisten hasta el día de hoy. En gran parte fue por la paciencia que él tuvo en las transiciones de las autoridades. Lo hizo en Padua, lo hizo en en Libertad, y lo hizo en el campamento.
permitió que cometiera mis errores. Voy a ser más personal ahora porque creo que, conociéndolo al pastor, creo que eso es lo que él quería. Me acuerdo la primera vez cuando había tomado la iglesia de Padua, surgían las situaciones, pasamos de todo en ese primer año, había el secretario, la secretaria de la iglesia y el líder de jóvenes estaban en una relación inmoral. Uno de los jóvenes de la iglesia entró y robó todos los ahorros y ofrendas misioneras de la iglesia, y parecía, siempre había algo. Y yo, sin experiencia, tomé un ministerio, gracias a Dios había mucha ayuda en ese tiempo. Hermano Vicente estaba también acompañándome en esa época, pero tenía una agenda completa. El domingo teníamos 3 reuniones, 2 en Padua, 1 acá en Libertad. El martes era instituto, miércoles reunión de oración acá en Libertad, jueves reunión de oración en Padua, viernes instituto, otra vez sábado reunión de niños y jóvenes, y otra vez el domingo empezaba de vuelta. El único día que no tenía nada era el lunes, ese era el día que mi esposa, que no entendía el castellano, todavía tenía que ir a la clase para aprender español. Era una agenda completa, a mí me superaba. Pasaban estas cosas y yo lo llamaba a mi papá. ¿Qué hago? Y él me decía, haz lo que el Señor te guíe. Gracias por eso. Él tuvo paciencia conmigo, pero al mismo tiempo me enseñó a confiar en el Señor. Jamás me corrigió en público. Me ayudó a corregir mis errores, pero nunca se quejó. Me acuerdo, nunca me criticó. La única cosa que me dijo, después de que él volvió y retomó el pastorado, la única cosa que me dijo, yo no había hecho muchos cambios, pero sí había cambiado un par de cosas porque a mí me superaban. Y lo único que me dijo fue, cambiaste todo en la iglesia. Para alguien que no le gustaba el cambio, 2 cosas eran toda la iglesia. Pero bueno, pero tuvo paciencia conmigo. El campamento fue algo más orgánico, fue una transición más orgánica porque trabajábamos juntos en muchas cosas. Siempre fue un equipo de trabajo allá y él era el que usaba la mayoría de los gorros y andaba metido en todo. Pero muchas cosas pasaban detrás de la escena que la mayoría de las personas nunca supo. Como la primera vez que yo me atreví a usurparle uno de sus cargos. Estaba empezando la semana y él ya estaba estresado, yo ya lo había percatado, estaba sentado a su mesa juntando los formularios y el dinero de todos los pastores y le estaban preguntando cosas de un lado para el otro y los jóvenes corriendo y él, su nivel de estrés ya estaba por acá arriba y empezó a gritar órdenes y vi la cara de algunos de los jóvenes que veían. Entonces decidí, bueno, no va a ser una buena idea si él va a dar los anuncios y la introducción. Entonces, yo le digo, papá, voy a dar los anuncios yo. ¿Qué? Y antes que me dijera otra cosa, sí, lo voy a dar yo, déjame, quédate tranquilo. Y le saqué la responsabilidad. Pero él lo toleró muchas cosas. Cuando decidí cambiar el formulario del campamento y decidí poner todos los deportes que no ofrecíamos en el campamento, el yachting, el salto en garrocha, el salto ecuestre, no sé, puse un montón de fotos de cosas que no hacíamos en el campamento, y donde decía que podían traer equipo de fútbol, yo prohibí traer el equipo de Boca, ¿no? Y me toleró, no me dijo nada. No vino nadie de Boca ese año, pero bueno. Me toleraba esas cosas, me dejó cometer mis errores. Pero tuvo paciencia en esa transición. Y aceptó convivir
con algunas cosas que no le gustaban. Yo me acuerdo un día, ya había cosas que en el campamento que ya no se podían sostener en el tiempo, y me acuerdo un día sentado en la cocina de mi casa, estaba él y mi mamá y yo estábamos hablando, y digo, mira papá, hay unas cosas que tenemos que cambiar. Y le enumeré las cosas que a mí me parecían, y me acuerdo literal, nunca me voy a olvidar lo que me dijo. No lo dijo enojado, lo dijo con este tono que yo les voy a repetir ahora. Cuando yo esté muerto, puedes cambiar lo que quieras. ¿A dónde vamos de eso? De eso, ¿no? ¿Cómo avanzamos de acá para adelante? Pero gracias a Dios, mi mamá saltó a la defensa. Dijo, no, pero yo estoy de acuerdo. Vamos todavía. Y cuando mi mamá se ponía de acuerdo, ya está. Y él aceptó convivir con el cambio. No todos los cambios son malos. A veces el cambio es progreso. No estamos hablando de doctrina ni nada de eso, así que no preparen las piedras. Cambios tradicionales o prácticos que nos permitieron avanzar y crecer como campamento y ministerio, y él lo reconoció y lo aceptó. No sé si alguna vez le gustó, pero lo toleró. Y ahora me encuentro que a esta edad ya tampoco a mí me gustan los cambios ni que me cambien las cosas, pero bueno. Pero si he aprendido algo, creo que la lección más valiosa que aprendí de él fue que tuvo la gracia de entregar el control de lo que él amaba. No es fácil. Él puso mucho tiempo, esfuerzo, amor, sacrificio, dinero, así como nosotros invertimos en nuestras obras. No es fácil entregar el control de lo que uno ama. Y bueno, estoy tratando de practicar lo que estoy predicando y les digo que no es fácil. Ya entregué a mi hija este año. No fue fácil. Es una de las cosas más difíciles de hacer, quizás, en el ministerio. Dejar que otro se haga cargo y tenga la última palabra en algo que nosotros formamos y hemos invertido. Entregar el control a otro, que no lo va a hacer como nosotros, o como a nosotros nos gusta, y que no nos va a preguntar si nos agrada lo que estamos haciendo o no. Sin embargo, es algo necesario, porque no estamos para siempre. Todos vamos a ser reemplazados. Hace unas semanas salimos unos días a descansar con mi esposa, con mi hija y su esposo, Emanuel. Y Emanuel me decía cada rato, estoy bien para manejar, si querés descansar. Ay, maneja mi camioneta. Él me decía cada rato, no, estoy bien para manejar, si querés. Hasta que finalmente digo, bueno, si lo voy a predicar tengo que empezar a soltar el control. Así que le dije, bueno, te toca manejar. Me subí en el asiento de atrás como para no molestar. Me hacía el dormido. Mientras ellos charlaban y viajaban, yo me hacía el dormido ahí atrás. Pero no dormía absolutamente nada. Y lo que venía pensando era, pero pasalo de una vez por todas. ¿Qué está esperando? Ahora tenés tiempo. Tuve que ejercer dominio propio y controlar mi lengua. Tuve que ceder el control. Ya no estaba detrás del volante. Yo no era el que estaba al mando. Y a veces nos va a pasar, hermanos, cuando traspasemos las autoridades. Queremos ser nosotros los que toman la autoridad, pero debemos dejarle lugar para que cometan sus errores, para que hagan sus experiencias.
para que sea más fácil la transición mientras estamos para ayudarles. El domingo pasado, digo, bueno, tengo que delegar algunas cosas en la iglesia. Entonces, le pedí a uno de los que está manejando los medios. Yo siempre preparo la música porque soy un circo de un solo payaso, entonces yo hago todo en la iglesia. Y yo preparaba la música, la presentación, y se las daba y ellos proyectaban. Entonces, bueno, voy a alargar eso, se lo voy a dar a alguien más. Y le pedí a uno de los jóvenes que lo hiciera. Y le mandé preguntar, bueno, ¿ya hiciste? ¿Ya lo tenés preparado? Y no me contestaba nada. Y llegaba el domingo y no sabía nada. Así que, ¿qué hice? Lo preparé yo otra vez. Por las dudas. Pues, ¿saben qué? Lo había hecho. Y lo había hecho bien. Y usamos lo que había preparado el domingo. Pero ¿saben que no es fácil ceder el control? Pero es tan necesario si van a aprender a hacer las cosas. Si van a aprender a perseverar y a continuar nuestro ministerio. Lo último que le dice Moisés a Josué es: no temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Mi traducción es: persevera. Persevera. El ministerio no es lugar para dejarse intimidar. Así que no teman, no se intimiden. Aprendan a entregar las cosas a Dios para que nuestro ministerio persevere en el tiempo.